este pasaje, ¿no es cierto?, de Lucas capítulo 5, del 1 al 11, donde vemos este pasaje tan rico. ¿eh? La Biblia narra dos pescas milagrosas, una al inicio del ministerio, el cual encuentra en Lucas 5, 1, 11, y otra después de la resurrección, ¿eh? Cuando habla allí en Juan capítulo 21, del primer versículo al 14. Juntas muestra el camino del discipulado: escuchar, obedecer, asombrarse, rendirse y seguir y a servir. Por eso es que vamos a ir procurando de poder lograr este material tan precioso que podemos alcanzar en este día, ¿no es cierto?, a través de la palabra, de la poderosa palabra de nuestro Dios que nos permite, ¿no? Y vemos allí en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, es una de las llamadas inicial, ¿eh? Una de ese llamado que Dios hace allí a sus siervos. Por eso es que vemos que cuando allí aún todavía en el versículo 11 le apretaba la multitud para oír la palabra de Dios, es donde la fe nace escuchando, ¿eh? Cuando nos habla en Romanos, el mismo apóstol Pablo, en su capítulo 10, versículo 17, ¿eh? Y donde Jesús prioriza la palabra antes del milagro. Porque a veces primeramente nosotros buscamos el milagro y después que la palabra vaya haciendo efecto. Pues no es así. Primero tiene que ser la palabra, porque cuando escuchamos la palabra es la palabra la que trabaja, la palabra el cual obra de la manera que Dios desea, porque no es conforme a mis deseos, no es como el deseo de mi persona como predicador, o como allí, en cual trae las reflexiones. No, el deseo es de Dios. Y Dios desea que primeramente venga la palabra, como Jesús lo demuestra en esta primera pesca milagrosa, donde primero pide allí para predicar la palabra. En el versículo 2 dice que lavaban las redes. Fin de una noche frustrada, o frustrante, símbolo de agotamiento humano tras esfuerzos estériles, en un sentido que no tienen fruto, no pudieron lograr quizás esa buena pesca, donde no pudieron alcanzar, ¿no es cierto? Cuando también allí en el Salmo 127, versículo 1 y 2, ¿eh? Y cuántas cosas que como ser humanos pensamos o tenemos estas cosas, que ya hemos procurado, hemos intentado, pero es donde recién Dios comienza a trabajar con nosotros. El versículo 3 de este capítulo 5, subiendo a una de las barcas de Simón, Jesús entra en un cotidiano, ¿eh? Tu arca, tu oficio, y lo convierte en un púlpito, donde lo profano se vuelve sagrado cuando Cristo lo utiliza. ¿Eh? Qué tremendo, ¿no? Podemos ver cuántos hombres y mujeres que eran de un uso profano, ¿verdad? En las drogas, en la corrupción, en las malas historias, cuántas historias malas, ¿no? Pero que de allí un día vino la palabra, por eso es importante la palabra, porque cuando viene la palabra es la que trabaja, la que empieza a hacer esa obra, y donde va haciendo, ¿verdad?, ese instrumento, como allí lo hizo Jesús en esta barca, donde esta barca era solamente un uso comercial, ¿eh? Donde no se imaginó jamás, ¿verdad?, este hombre, este dueño de esta barca,
que alguien lo utilizaba para pescar. Que allí pudiera entender, ¿no es cierto?, que muchas veces pensamos que no tenemos valor. ¿Cuántos pensamientos hay, no? ¿Cuántos pensamientos que vienen allí en la persona y dice, no, yo hice tal cosa, ya no tengo más oportunidad, no tengo más para qué seguir? Pero vemos que Dios, por medio de Jesucristo, hace que las cosas sean diferentes, hace que las cosas sean más de lo que muchas veces pensamos. Por eso es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, realmente realiza ese trabajo en nosotros y allí Dios exaltado. Cuando allí Jesús le dice, ¿verdad? Todas las noches hemos pescado. Cuando allí Cristo, perdón, lo utiliza como un púlpito, podemos ver en capítulo 3, versículos 2 y 3 de Colosenses. En el versículo 4 dice, bogad mar adentro y echad vuestras redes, llamado a salir de la orilla de la segura. La obediencia suele implicar profundidad y riesgo, donde no es fácil quizás obedecer después quizás de un momento bastante amplio, donde se ha trabajado toda una noche, se ha agotado todas las cosas allí que el ser humano puede utilizar, en este caso para la pesca. Pero allí estos hombres, cuando escucharon la voz, cuando dijo, echad vuestras redes, bogad más adentro. Maestro, cuando estos hombres escucharon esta palabra, entonces dijeron, maestro, en tu palabra echaré la red. Más grande es cuando podemos tener esa experiencia, ver sus palabras. Lo decisivo es obedecer el tema, aunque contradiga lo aprendido. Porque como hombres habrán escuchado cuántas veces, como hombre habrán escuchado cuántas veces, cuántos consejos de pesca y de los años estando en este trabajo, pero que aún así no podían lograr como lo hicieron esa noche. Pero más cuando oyeron la palabra, más cuando escucharon que esa palabra provenía de alguien que lo impactaba, porque jamás pensaron que Jesús utilizaría esa barca como un púlpito, algo para expresar, para enseñar, traer algo, y que esa humanidad, que ese gentío agolpados allí, sentado entre rocas o al costado del mar o de ese lago, seguramente me pongo a pensar como aquel hombre llamado Simón, viendo cómo realmente esta gente podían escuchar y cómo la palabra estaba haciendo efecto. Por eso es que cuando viene la experiencia de ver su palabra, lo decisivo es obedecer y el tema, aunque contradiga lo aprendido. En el versículo 6 podemos ver que el fruto de la obediencia, cuando aquel hombre o aquella mujer obedece a la voz de Dios, aunque esté cansado y aunque diga, bueno, pero ¿cuántos años llevo orando? ¿Cuántos años llevo ayunando?
¿Cuántos años intentándolo? Bien tenemos la historia de este hombre que estaba allí al costado, de aquel lado, esperando ser el primero que cuando descendiera aquel ángel pudiera descender a las aguas. Pero estos hombres allí, cuando escucharon, obedecieron la palabra. El versículo 6 dice, gran cantidad, las redes se rompían. Cuando Cristo ordena, la abundancia excede la capacidad. Excede todo. La capacidad de pensamiento, la capacidad de cuántas cosas que a veces humanamente pensamos que no vamos a lograr. O cuántos pensamientos absurdos que vienen del ser humano. Pero más estos hombres, a pesar del cansancio, a pesar de que estaban abatidos, que no tenían fuerzas para continuar, más obedecieron. Dijeron, Maestro, en tu palabra, Dios. Cuando podemos ver el milagro revela nuestra insuficiencia estructural. Necesitamos ser ensanchados, como dice allí Isaías 54, versículos 2 y 3. Debemos tener todas estas cosas. Por esto que Dios permite que muchas veces pasemos circunstancias porque estamos estructurados humanamente. No podemos lograr ver más allá de la grandeza de nuestro Dios. Cuando vimos el fruto de la obediencia, cuando estos hombres alcanzaron, el versículo 7 dice, hicieron señas a sus compañeros, llenaron ambas barcas. Misión compartida, la cosecha del reino requiere cooperación, no protagonismo. Qué tremendo es cuando nosotros llegamos a entender que Dios desea que podamos entender que somos sus hijos y anhelamos de toda manera de que no seamos solamente los protagonistas, no. Compartir las necesidades, compartir las bendiciones, compartir todas las áreas que Dios nos permite hacerlo para gloria de nuestro Dios. Cuando vemos el versículo 8 dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Allí Simón reconoce que a pesar de todos, pudo tener un encuentro personal con Dios. Del Maestro al Señor revela, y nos da una revelación a la contrición, cuando habla en Isaías capítulo 6, versículo 5, Lucas 18, versículo 13, la santidad expone al corazón. Donde nada más que tengamos que rendirnos, humillarnos delante de su presencia y reconocer toda su deidad, su poder, su soberanía, sus atributos, cuántas cosas que podemos expresar de nuestro corazón humillándonos, reconociendo. Versículo 9, 10, el asombro había apoderado. El asombro santo es respuesta saludable a la acción de Dios. Salmo 126, versículo 2 y 3. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es aquel que realmente puede entender y comprender la magnitud de sus grandezas. Versículo 10, parte B, dice, no temas desde ahora, serás pescador de hombres. Ganar almas para el reino del cielo. La gracia no
solo perdona, ¿eh? Sino reorienta la vocación que te hace entender que eres un llamado de Dios, que es el único que puede ayudarte a lograr es Dios, porque no hay otra persona, solamente que se han preparado por Dios. En Lucas capítulo 5, la palabra convoca la obediencia, prueba, la abundancia revela, la abundancia reveladora, la santidad quebranta y la gracia envía. Es grande nuestro Dios. Por eso es que en esta noche, tú que estás allí, cuando podemos ver en la segunda parte o la segunda pesca, cuando hace allí, cuando aparece, vamos a decir, de la reafirmación después de haber resucitado. Versículo 1-2, se manifestó junto al mar de Tiberíades. Cuando no sabemos qué hacer, solemos volver a lo de antes, volvernos atrás. Y estos hombres lo único que sabían eran pescar. Entonces, allí donde Dios, a través de Jesucristo, se manifiesta en esa rutina, porque sabe dónde estás y dónde volverás. Versículo 3, esa noche no pescaron nada. La esterilidad persiste sin guía del resucitado de Jesús. Cuando nos habla allí en el capítulo 15, versículo 5, versículo 4 y 5, muchachos, ¿tenéis algo de comer? No. Jesús inicia con una pregunta honesta que reconoce el vacío. La verdad abre la puerta a la gracia. Qué tremendo cuando allí le hacen, muchachos, ¿tenéis algo que comer? Algo diferente. Cuando empieza esa conversación con ellos, cuando inicia con esa pregunta, porque imagínense allí un forastero caminando al costado del río, del mar o del lago en una hora, y que allí, ¿verdad?, solamente desea solamente allí comer porque había hambre. Y ahí empieza realmente sobre todas las cosas. Versículo 6, echad la red a la derecha y hallaréis. Obediencia específica a una instrucción sencilla. La dirección de Jesús convierte el nada en plenitud. Donde para nadie no hay nada, o para las personas no hay nada. Para aquellos que realmente piensan que ya no hay más oportunidad y como que se termina. Sin embargo, esa nada se convierte en plenitud. Versículo 7, es el Señor. Pedro se lanzó al mar. El amor reconoce primero, la devoción salta aunque esté empapado del pasado y culpa. Qué maravilloso nuestro Dios. Realmente en esta hora queremos agradecer a Dios. Se está viniendo al parecer una tormenta, pero bueno, vamos a continuar hasta donde Dios nos alcance. Cuando allí, en el versículo 8, como a 200 codos, hay un espacio para la impetuosidad de Pedro y la persistencia del resto, distinto en temperamento. Un mismo Señor. Versículo 9, donde hay una brasa y un pez y pan, eco de brasas de la negación. Jesús prepara un escenario de restauración y comunión. En ese momento, versículos 10 y 11, 153 peces, y aún siendo tanto la red no se rompió.
donde podemos ver que el detalle del testigo simbólicamente contrasta con Lucas capítulo 5. Ahora la red no se rompe, la comunidad post Pascua, sostenida por el resucitado, abraza una adversidad sin fracturas. Cuando habla el versículo 15, sobre el número 153, quizás un recuerdo exacto, otra vez símbolo de plenitud, no necesitando numerología para captar el punto y plenitud de unidad. Qué cuán maravilloso es nuestro Dios, cuando nos hace ver este tiempo que necesitamos, ¿verdad? Cuando allí podemos volvernos allí a la obediencia, al llamado. Quizá hay personas que un día pudieron estar en lo más alto en el sentido espiritual, pero un momento dado, como pasaron estos discípulos, pero que aún de allí donde ellos volvieron, Jesús volvió a buscarla. De la misma manera Jesús vuelve a buscarte. Tú que estás allí, quizás allí entre medio de cuantas redes sociales, y que aún mirando todas estas cosas no encuentras porque hay un vacío en tu corazón que no puede llenar tu alma, no puede llenar tu ser, y que sigues insistiendo, viendo la forma, porque sabes que Jesús de sus lugares te sacó. Hoy vuelve a ti para volver a traer, a restaurar tu vida, quizás tu matrimonio, tus hijos, el ministerio, el llamado que Dios estableció en tu vida. Quizás dijiste cuántas veces ya Dios se olvidó de mí porque ni siquiera se acuerda de mí. Ni siquiera sabe dónde estoy, pero Dios sí lo sabe, amigo, hermano. Dios sabe dónde estás y qué estás haciendo. Aquellos hombres que vieron que ya Jesús murió y como que terminó toda historia y dijeron, bueno, volvemos a lo nuestro, pensando que ya no habría más esperanza. Pero ahí es donde realmente podemos ver en la sencillez de aquel gran maestro como Jesús. No vino a acusarlo, porque nadie viene a acusarte. Quizás el hombre que no conoce, que no ha palpado la gracia y el poder de Dios, sí tendrá estas palabras de golpe, de juicio. Pero aquel hombre llamado Jesús solamente le dijo, ¿tenéis algo para comer? Y de una forma, muchachos, quizás en esta hora Dios te está diciendo, varón, o te podrás decir mujer, ¿no tendrás algo para mí? En algo que puede Dios estar diciendo, sabiendo lo que Él depositó en tu vida y que a pesar de cuántas cosas hoy lo tienes escondido, como un talento, que lo enterraste dentro de tu corazón, lo más profundo, cosa de olvidarla. Pero a veces siente que hay un fuego que quema. A veces hay que siente algo que está allí, que no puedes aguantar. Cuando Pedro escuchó por segunda vez, y cuando le dijo, tira a la derecha, y cuando obedecieron, tiraron a la derecha, esa gran cantidad de peces lo había llevado a reconocer quién era el que le dijo estas cosas. Lo mismo en esta noche, tú que estás allí, quizás digan, no, ya pasaron muchos años, ya no hay más esperanza,
Recuerdo que vino una hermana en nuestra congregación después de 14 años. En su tiempo, una joven que administraba las alabanzas, en su tiempo, administraba las cosas de Dios. Pero por razones personales, un día se alejó, se fue, sin saber que, o pensando que nadie más se acordaría de él. Pero sin embargo, Cristo le salió al encuentro, como le salió a estos hombres estando pescando nuevamente. Por eso en esta noche yo quiero orar contigo. Quiero pedirle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para ser quien Él puede estar llevando nuestra vida, a volvernos a Él, de lo que un día Dios estableció y sigue estableciendo en tu vida. Solo permíteme orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, te doy gracias, porque una vez más tú me alcanzaste, Dios, poder traer esta palabra, Señor, y sabiendo que tu palabra no volverá vacía, sino hará lo que tú quieras, en vida, familia, hogar, matrimonios. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, por esto, Padre, Dios mío, Señor, te exalto y glorifico tu nombre, Dios, para gloria tuya en este momento, Señor. Padre mío, Señor, gracias. Gracias por ese amor, gracias por tu misericordia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.